De alta traición no han bajado la acusación a la exgobernadora, hoy diputada federal por el PRI, Dulce María Sauri. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En la Cámara de Diputados, a los de Morena no les dio tiempo de pasar algunos encargos presidenciales en el periodo ordinario del Congreso de la Unión, así que el presidente Obrador les metió presión para que se movieran con algunas de las iniciativas que más le interesan al presidente, desde luego por ahora. Entre la prisa del presidente, los trabajos atrasados y el que el Congreso de la Unión está en receso, los de Morena han estado solicitando periodos extraordinarios a los diputados y a los senadores también. Dependiendo de lo que quieran hacer, la oposición ha ido votando a favor o en contra de estos periodos. Lo hicieron a favor, por ejemplo, cuando había que elegir hace unos días, seguramente usted se acordará, a los nuevos consejeros del INE. Pero la oposición votó en contra, por ejemplo, cuando pretendían discutir la reforma a la ley de presupuesto con la que el presidente Obrador pretendía manejar el presupuesto del país a su entero antojo, con el pretexto de la emergencia epidemiológica. Votaron en contra, por ejemplo, cuando les dijeron que trabajarían sobre las reformas al nuevo Tratado de Libre Comercio, el que usted y yo conocemos como el TEMEC, porque la oposición sabía. ¿Por qué votaron en contra? Porque sabían que en realidad los de Morena querían utilizar esa sesión para correr de la presidencia a la panista Laura Rojas, cuando aceptaron quitar ese tema finalmente de la agenda. Entonces la oposición votó a favor de un periodo extraordinario y ahí sigue Laura Rojas y ahí está el TEMEC. Hace unos días, la bancada de Morena volvió a solicitar el voto para organizar otra sesión extraordinaria. Los temas propuestos eran 5, entre ellos la reforma a la ley de adquisiciones y otro tema también bien escabroso, que es el de la desaparición de 44 fideicomisos, idea del presidente Obrador, que por cierto lograron dejar en solo 5 fideicomisos a desaparecer, afortunadamente. Pero bueno, la del escándalo es la ley de adquisiciones. Aquí hay dos versiones. La primera y más conocida es que reformar esta ley le permite ahora al gobierno federal comprar medicinas y vacunas en cualquier parte del mundo y en las condiciones pero de verdad que se le dé la gana. El terror de mucha gente, y con razón, es que ahora con el tema y pretexto de la austeridad nos van a llenar de medicinas chinas y medicinas de la India. La industria farmacéutica mexicana está que trina del enojo porque esto les afecta el negocio de manera inmediata. Ya no tendrán mano al venderle medicinas al gobierno federal y la verdad contra los chinos, pues usted lo sabe, casi nadie puede. Dos miembros del PRI, la diputada Dulce María Sauri y el diputado Rubén Moreira, votan a favor del periodo extraordinario para discutir esta reforma y entonces se arma el escándalo. Los gritos aparecieron por muchas partes. Se vendieron a Morena, decían algunos. Dulce María Sauri y Rubén Moreira están a favor de las medicinas chinas, están en contra de las medicinas mexicanas, decían otros. Traicioneros, les gritaban. Bueno, llegó la sesión extraordinaria y además ellos dos votan a favor de la reforma a la ley de adquisiciones. Las críticas, se podrá usted imaginar, pues se multiplicaron. Vendidos, el PRI y Morena son uno mismo, son primor, ya saben. La pregunta es, ¿por qué votaron a favor de algo propuesto por Morena? Estamos hablando de una experimentada mujer en el arte de la política. Podremos estar de acuerdo o no con algunas de las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera, pero lo que nadie puede negar es que la exgobernadora pues no improvisa, sabe muy bien lo que hace y sabe muy bien por qué lo hace. Dicen por ahí que el PRI apoyó la reforma porque en México, por la ley de adquisiciones que tenemos al día de hoy, no podemos comprar medicinas o vacunas a organismos intergubernamentales. ¿Qué es un organismo intergubernamental? La Organización Panamericana de la Salud. Ellos suelen tener las mejores medicinas y vacunas y a mejores precios. Pero como no son una empresa, sino un organismo, pues México no tiene leyes que le permitan o nos permitan comprarles directamente a estas organizaciones. Y les recuerdo que usted y yo estamos esperando con ansias que salga la vacuna contra el COVID-19, ¿eh? Entonces, está la versión que dice que esta reforma acabará por desaparecer a toda la industria farmacéutica mexicana porque el gobierno ahora comprará todo, absolutamente todo en China y en la India. Esa es una de las versiones. La otra versión dice que con la reforma en realidad se garantizará que México pueda acceder a muchas más vacunas, como la del COVID-19 cuando exista, garantizando además la mejor calidad y el mejor precio. Todos tenemos el derecho de escuchar las dos versiones y que cada quien ya norme su criterio, pero como ciudadanos nos merecemos escuchar siempre a todas las partes, sobre todo antes de emitir cualquier tipo de juicio, ¿no cree? El trabajo nuestro, y en particular en mi caso, es legislar, hacer las reformas de ley que sirvan para atender los problemas de las familias, los problemas de la gente. Si en el camino se quedan pedacitos de piel política por allá, bien quedados. Es mi trabajo y lo voy a seguir haciendo.
es la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. Pero en este caso la emergencia de la reforma legal fue por las vacunas. Digámoslo con claridad, las vacunas y muy particularmente la vacuna del COVID. No hay en este momento investigación en México que pueda decirnos que se va a producir próximamente, estoy hablando de los próximos 12 meses, una vacuna del COVID nacional. Bueno, entonces démosle al gobierno la oportunidad de ir por una vacuna que puede salvar millones de vidas de mexicanos. Entonces me parece de una extraordinaria mezquindad decir que no lo haga el gobierno porque el presidente está en contra de las farmacéuticas. Sí está en contra de las farmacéuticas, no tiene razón para estarlo, tiene todos los instrumentos para combatir cualquier exceso, cualquier vicio, cualquier delito que pudiera haberse cometido en la distribución de medicamentos, pero hoy por hoy lo que nos exigen las familias mexicanas, y así lo entendimos en el grupo parlamentario del PRI, es medicamentos, es medicinas para poder curarse o curar a sus seres queridos, vacunas para que no se enfermen, y eso es lo que hicimos con la reforma. Un abogado me explicó que en realidad la reforma no era necesaria porque existe algo que se llama el Consejo General de Salud. Este consejo pues es el mero mero, es el que manda en temas de salud en el país, Y además, ¿quién cree que lo preside? Pues el presidente de la República. Es decir, si desde este consejo el presidente dice que se compren las medicinas a la Organización Panamericana de la Salud, pues con eso bastaría para brincarse la ley y en caso de una emergencia poderle comprar a una organización. Entonces la pregunta es, y si esto es cierto, ¿para qué aprobaron entonces la reforma? Porque el Consejo General de Salubridad, que así se llama desde 1917 cuando se aprobó la Constitución, es el único consejo que tiene rango constitucional. Simple y llanamente en esta pandemia ha sido borrado por el presidente de la República. Solamente se ha reunido 3 veces. Las decisiones en materia de política sanitaria en la emergencia se han tomado fuera del Consejo General de Salubridad. La comisión permanente, que está integrado por 39 diputadas y diputados, senadores y senadoras, somos 19 diputados y 18 senadores, es la que puede llamar al periodo extraordinario. Y en este caso, somos 13 legisladores de lo que se ha dado por llamar el bloque de contención. Y este bloque de contención puede evitar la convocatoria del periodo extraordinario. De hecho, con eso inauguramos este receso. Este tercer periodo extraordinario tiene una razón de emergencia en 2 sentidos. La primera es porque necesitamos hacer lo que haya menester para que el gobierno tenga todos los instrumentos para comprar la vacuna del COVID en donde ésta se pueda producir. No es cierto lo que se señala de que el gobierno puede hacerlo en forma totalmente libre, porque hay un tema fundamental que es el de la licitación, como señala el 134 constitucional, y esto es la razón de la reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones. ¿Y qué será de los laboratorios mexicanos? Si ahora le permitieron al gobierno federal comprar las medicinas, vacunas y equipo médico donde quiera, con el odio que le trae el presidente Obrador a los laboratorios, pues nadie les va a comprar, por lo menos el gobierno federal, ¿no es así? La propia reforma señala que toda esta compra a la OPS, a la Organización Mundial de la Salud, se tiene que hacer con base en los principios de la Constitución mexicana. Inicialmente habíamos puesto que primero hubiera un estudio de mercado. Si ese estudio de mercado reflejaba que no había abasto nacional, entonces tenía el Ejecutivo la posibilidad de ir a comprar a estos organismos intergubernamentales internacionales. Nada más a eso. Pero hubo una ponderación de que no solamente tendríamos que pedir que fuera precio, sino también calidad, que fuera seguridad en los medicamentos y las vacunas. Por eso se puso, por decirlo de alguna manera, el paraguas constitucional. Ya es el 134, pero también el 4º constitucional, donde está el derecho a la salud, los que quedan, vamos a decir, como principios rectores para esas compras en organismos intergubernamentales internacionales. El presidente de la República tiene un grave problema con la industria farmacéutica mexicana. Este grave problema empezó desde el inicio de su administración, pretendiendo culpar del desabasto de medicamentos, de los gravísimos errores que cometieron en la compra consolidada, que ya no la consolidaba la Secretaría de Salud, sino la Secretaría de Hacienda, su oficialía mayor, que trastocó completamente el abastecimiento
de medicamentos en el sector público. Estamos hablando de algo que sucedió mucho antes de que empezara a presentarse la pandemia en China. El hecho es que el presidente de la República tiene la obsesión de que los problemas que creó su propio gobierno se deben a las farmacéuticas. Y además otra cosa que a mí me llama siempre la atención, ni siquiera distingue entre lo que es la producción de fármacos, en donde hay laboratorios instalados en México que son de transnacionales, pero también laboratorios que son empresas 100% mexicanas, que tienen muchos años, y lo que son las empresas de distribución de medicamentos. Muy posiblemente, yo no tengo elementos, que haya habido abusos en los precios. Está además la Comisión Federal de Competencia Económica, que cuando ha habido colusión para que las licitaciones públicas entren con precios muy altos, pero convenidos las distintas empresas, los ha sancionado. Tiene mecanismos de sanción. El gobierno ya no tiene pretextos, ninguno. Tiene que hacer su trabajo, tiene que garantizar el abasto de medicamentos que requieren la atención a la salud de los mexicanos. Me parece terrible que después de este esfuerzo legislativo para poder dotar del último, vamos a decir, instrumento para atender la emergencia, el gobierno siga escudándose en pretextos, porque no hay palabra mejor, para no resolver estos problemas tan serios que tenemos. Conociendo los dos lados de la historia, ya cada uno de nosotros que norme su criterio. Este de las medicinas y las vacunas es un tema muy importante para todos nosotros aquí en el país. Sigamos cuidándonos, que en el tema de la pandemia no hemos tocado fondo. Hasta el próximo. Dicen que dicen. Dicen que dicen, pero a mí